Bueno, ya con el tiempo un poco encima, vamos a pasar a la tercera parte, mejores prácticas. Y arrancamos con quién o quiénes son los responsables del tema de crisis en medios sociales, que bueno, es algo que luego pues, también está muy a la deriva, ¿no? ¿Qué opinamos por acá? Se elabora un protocolo, ¿no? Entonces, en la medida que se elabora un protocolo, va a depender de la marca, de cómo se gestiona esa marca, cómo se va a llevar a cabo. Usualmente, el primero en darse cuenta va a ser el community manager, y en el momento que se da cuenta de que algo está convirtiéndose o tiene la capacidad de convertirse en una crisis, se activa ese protocolo con distintas banderas de rojo, amarillo, ¿no? Y a partir de ahí es como se van subiendo las comunicaciones. Y agregándole a esto, el protocolo es indispensable. Si no se tiene un guión de lo que se tiene que hacer, quién dispara una alarma, quién actúa, quién es el responsable en primera línea, todos van a estar perdidos, ¿no? Entonces todos van a estar en el mismo chat de WhatsApp preguntándose, bueno, pero ¿quién lo hace? ¿Y qué hacemos? Entonces yo también veo un punto muy importante en algunas marcas en específico, es la relación que está entre community manager, que no necesariamente están en el mismo departamento de comunicación corporativa. Entonces, en algunos casos, la comunicación de community manager y supongamos del departamento de marketing es suficiente. En otros casos, cuando ya estamos escalando, cuando ya se necesita una postura oficial de la empresa, de la marca y no sé, ya lo está agarrando medios offline, ya se necesita involucrar a comunicación corporativa. Lo que estaría perfecto, igual en el mundo ideal, que todos estuvieran en la misma cabeza estratégica, entonces que todos entendieran la rapidez con lo que se puede, como se escala muy rápido y la prontitud que se necesita para reaccionar a crisis. Entonces creo que queda claro que la mejor práctica es tener un protocolo, ¿no? Porque a mí sí me ha tocado llegar con clientes que no lo tienen, no existe, nadie se le ocurrió tenerlo, ¿no? Entonces creo que sí es importante, uno, el tema de un protocolo que deje muy claro qué y cómo se tienen que ir escalando las cosas en caso de alguna crisis, ¿no? ¿Cómo se debe gestionar el manejo de accesos a las cuentas en términos de seguridad, ¿no? Porque creo que ha habido casos bastante sonados de se robaron los accesos, nadie los tiene, están perdidos, o el community se enoja y hace un hijack tremendo de todas las cuentas y nadie lo puede parar porque es el único que tiene acceso. Bueno, es que hay dos puntos de vista con eso. Ellas podrán hablar mucho mejor del tema operativo en cuanto a manejo de cuentas y quién está a cargo y a quién se le permite el ingreso, y está, que sería el comercial, y está el punto de vista legal, que eso no va a estar en tu contrato de servicios ni de empleado, pero la escala es que de tu actividad eres responsable, es tu empresa. Entonces, si el community manager está contratado con la agencia o está contratado con el cliente, el uso de datos y el manejo de cuentas y etcétera depende y se vuelve responsable la persona moral. Entonces, es tan grande como eso que es importante, así como tienen protocolos para crisis, tengan un protocolo y tengan un manual de acceso a cuentas, sobre todo porque estás actuando a nombre de otro. La cuenta le pertenece al cliente desde el momento en el que te contrató, entonces, ¿qué manejo de seguridad le das ahí en cuanto a datos y en cuanto a accesos? Generalmente cuando tienes una contratación directamente con cliente, firmas convenios de confidencialidad, uso de datos personales, etcétera, como si te pones a hacer una promoción en internet, quién es responsable de quién recaba datos, cómo los usas, dónde los entregas, todo eso por ley hoy en día, que no es muy conocido con el INAI, tenemos que tener como mucho cuidado, que no es tan complicado como si dentro de un equipo, la persona que administra ese equipo, la persona que está a cargo de la cuenta, tenga muy claro quiénes son las personas que intervienen, con sus nombres en específico y les digan hasta dónde pueden llegar. Cuando tú entregas ese material al cliente, ya tenga contenido, ya tenga cuentas abiertas, ya tenga passwords, eso sí, es muy importante que lo hagas por escrito. No es nada más
el cliente ya terminó mi contrato, la cuenta ya no la tengo, las redes se quedaron abiertas, los passwords yo se los entregué al trainer que estaba ahí, ¿no? En ese momento que a lo mejor deja de trabajar ahí. Toda esa actividad por la que el cliente te pagó, tú la tienes que entregar por escrito al momento en el que entregues tu trabajo o se cierre esa promoción o esa publicidad de su momento. Sí, nada más para complementar, de manera interna muchas veces también se generan cartas responsivas, ¿no? Justamente de todas estas partes de claves, de usuarios, etcétera. O sea, de manera interna como recursos humanos se tienen que llenar esas partes justamente para delimitar hasta dónde sí, hasta dónde no y hasta dónde el usuario es responsable de la información que se le está otorgando, ¿no? Muy bien, pues vamos a jugadas en serie, ¿no? Una respuesta por pregunta, al menos que haya algo más que complementar. ¿Qué tanto puede el community manager publicar, revelar en redes personales, ¿no? Yo en mi Twitter, yo en mi Facebook, temas de su trabajo, ¿no? No. No. Ya está la respuesta, gracias. No, o sea, no sé si quieren que elabore un poquito, pero tenemos acuerdos de confidencialidad. Hay que determinar, por ejemplo, vas a firmar un comercial, el community está ahí porque es importante que digital tenga acceso a ese tipo de contenido, sepa lo que se está haciendo, hay oportunidades detrás de cámaras, etcétera. Pero ¿puede publicar? No puede. No puede como no se podía antes porque estás develando información confidencial. Entonces la respuesta es no. Clarísimo. Hay veces que está en el contrato, incluso, tú lo has visto, si vas a trabajar con determinadas actividades, como puede ser un community manager, está en tu contrato, que ninguna de tus redes personales pueden trabajar en conjunto con tus redes profesionales. ¿Qué se debe hacer en términos contractuales con el uso durante y posterior de las campañas publicitarias en distintas plataformas? Contrato al momento de ver las regalías, que creo que tiene un poco que ver con lo antes, contrato entre las agencias y el cliente, la agencia y la casa productora, contrato con el talento. Bueno, está enorme esa pregunta, pero en términos contractuales con el uso, ok, cuando tú haces una actividad determinada con contenido, con objetivos publicitarios específicos, etcétera, y tiene una duración, el cliente lo sabe, no hay una campaña que esté vigente por siempre, tiene una duración y sobre esos objetivos en particular es que tú contratas. Contratas talento, contratas producción, contratas contenidos y con base en esos objetivos tú les pones una vigencia. Por ejemplo, un video, vamos a poner un ejemplo como muy fácil, un video que tenga una vigencia publicitaria de un mes y que probablemente pueda seguir en redes durante los próximos 3 meses. Eso lo sabes tú, lo contratas así y en el momento en el que lo entregas al cliente tienes que ser tan específico con el cliente como lo fuiste al contratar. Tú le entregas al cliente un contenido y le dices, esto es para uso 2 meses y al tercer mes ya no tiene que estar activo. Ahora la gente piensa que entonces hay que bajarlo de todos lados y de todos los buscadores, cosa que es imposible, porque siempre va a estar circulando en internet. A lo que te refieres al entregarle al cliente con que lo deje de utilizar a los 3, a los 6 meses, es que deje de alimentarlo comercialmente. Puede estar dentro de las plataformas, pero ya no hay una alimentación publicitaria de ese contenido. Entonces se queda ahí porque hay millones de usuarios que en algún momento lo verán y lo utilizarán y lo postearán, lo que sea, pero tu responsabilidad acaba cuando dejas de alimentarlo comercialmente. Y eso lo dejas por escrito, en el momento en el que entregas tu trabajo. Creo que eso es clave porque a todos nos ha pasado que tienes un cliente que listo, se acabó la campaña, bajen el comercial, oye, y todo lo que tengan, bájenlo, bórrenlo, porque ya no tenemos regalías. Entonces sí lo podemos dejar ahí, siempre y cuando no lo explotemos todavía publicitaria. Wow, esto está ya un poco más centrado. ¿Cuáles son las mejores prácticas en tema de contratación del community manager? Y tenemos pues 3 puntos, ¿no? En tema de responsabilidad laboral, ¿no? En tema de responsabilidad comercial, es decir, agencia y cliente, y en sesión de inducción. Aquí te dejo. Bueno, en cuanto a responsabilidad laboral, bueno, hoy en día se tienen muchos contratos laborales, ¿no? Que se pueden hacer. Digo, la ley
justamente reformó esta parte para poder aplicar un montón de contratos, que pueden ser contratos por capacitación, contratos por tiempo determinado, ¿no? Etcétera. Pero en este sentido se pueden hacer justamente por obra, ¿no? O sea, puede ser un contrato por, o sea, dependiendo del tipo de esquema que tengas dentro de contratación en tu empresa y también del tipo de proyecto, ¿no? Porque de repente, si tú ya tienes dentro de la empresa un equipo robusto en donde puedes manejar varias cuentas y ese mismo equipo se puede hacer cargo de esto, bueno, pues no necesariamente necesitas contratar por tiempos determinados, ¿no? Pero sí justamente requieres de una campaña específica, un cliente específico que te pide por cierto periodo, puedes hacer una contratación eventualmente por esa situación, ¿no? Ahora, hay muchos freelance hoy en día que también puedes hacer ese tipo de contratación, depende mucho la estrategia también de la empresa, ¿no? En cuanto a la parte legal, ¿no? De hasta dónde queremos cambiar la metodología de contratación, porque hoy en día también ese es un tema, el tema de contratación cada día va moviendo más, ya no es como los contratos como antes, ¿no? Por tiempo indeterminado y que pues ya te casas con la persona por siempre, sino hoy en día justamente existen nuevos modelos de contratación en donde tú, dependiendo de las necesidades del negocio, puedes hacer una contratación diversa, ¿no? No sé si quieras No, bueno, ya lo tocamos hace rato en temas de contratación y de responsabilidad. Un community manager puede ser un contractor, un freelancer o puede ser alguien in-house que tenga todos los beneficios de la empresa. El tema es, en el momento de la contratación, ser muy específico con sus funciones y creo que sí, un elemento clave que bueno que se trata en este foro es estar dando capacitación, porque ya sea que estén in-house o yo los esté outsourceando, es mi responsabilidad cómo actúa ese community manager frente a mi marca. Entonces, estar dando capacitación en cuanto a regulación, en cuanto a todo lo nuevo que venga, nuevas plataformas, etcétera, que tenga un concepto muy básico de cuando en un site dice abajito términos y condiciones, o sea, no es no está ahí para nada, es para que entres y a lo mejor te va a dar muchísima flojera leer todo lo que está ahí, pero si tú eres un community manager, forma parte de tu responsabilidad, saber cada site qué es lo que ofrece, qué puedo hacer y cuáles son los límites. Entonces, esas cosas de capacitación, ya sea que tú lo hagas de manera personal como community manager y te ofrezcas como freelancer a las empresas o a los clientes, o nosotros como agencia estar dando capacitación constante. Y un punto que me parece muy importante en esto tiene que ver con conflicto de interés. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes un community manager que en un lugar trabajaba para X retailer enorme y tiene mucha información de ese retailer enorme, renuncia y a los 2 días se quiere ir a trabajar a otro lugar y casualmente va a trabajar en el retailer que es competencia del otro? Eso como Digo, en esos sentidos siempre existen cláusulas, ¿no? Justamente dentro de los contratos hay cláusulas, o sea, hay como tal específicamente convenios de confidencialidad, acuerdos. Digo, evidentemente hay temas que no puedes decirle a una persona, no puedes trabajar o sea, una vez que renuncia en tu empresa, no puedes limitar, no puedes decirle ya no vas a volver a trabajar en otra empresa que a lo mejor es propiamente mi competencia, no se puede, o sea, no hay hoy en día algo legal que te limite tanto para decir no puedes hacer esto. Evidentemente como empresa, digo, es un tema más de profesionalismo, ¿no? Es un tema más de a quién estás contratando, de qué tipo de acuerdos, porque hoy en día, pues digo, la palabra, los acuerdos toman un papel también muy importante, ¿no? De qué estoy acordando contigo. Se pueden firmar varios documentos, anexar varias cláusulas a nuestros contratos, a nuestros códigos de conducta, a nuestras políticas, reglamentos internos de trabajo, etcétera, pero pues al final del día en esa parte pues tampoco puedo limitar tanto. Lo que sí, lo que tiene que ver propiamente con contenidos, con temas de ya donde compartes información con el cliente que son propiamente de propiedad intelectual, digamos, esa parte sí lo puedes regular, pero no si trabaja en tu competencia o no, esa parte como que… Sí, ahí creo que la clave es retención de talento, ¿no? Y es un trabajo que se hace desde otro lugar.
Siempre va a haber la herramienta, o sea, una cosa clave es retención de talento, la otra es tú como empresa siempre vas a tener alternativas. Si hay una persona que trabajaba para ti y tenía acceso a muchísima información, que de repente está trabajando en la competencia y tu competencia tiene o empieza a actuar de determinada manera a lo mejor con datos que no son públicos y solamente tú lo sabes de manera interna, tienes un convenio de confidencialidad firmado con la persona que ya no trabaja para ti y siempre puedes demandar. O sea, y hablamos de mucho dinero también, entonces por eso también es importante que tengas esos acuerdos firmados, que la gente con la que trabajes la tengas lo suficientemente estudiada para que sepas de su profesionalismo, pero tú como empresa en tema de conflicto de intereses siempre vas a tener recursos. Que entonces regresamos al mismo punto del inicio, ¿no? Ya no es nada más un tema de tener a alguien que acaba de salir de la universidad, sino estamos viendo que es un perfil cada vez más profesional, que inclusive ya nos metemos en temas de talento, de profesionalismo, de que sabes que si se va a ir no va a compartir información, y eso la verdad es que en muchas agencias no creo que se haga un proceso tan completo de selección, ¿no? Esto ya no sirve. Listo. ¿Cuáles son las mejores prácticas en la supervisión del trabajo de gestor de comunidades? ¿Cuáles son los indicadores definitivos para evaluar qué es bueno, qué no es bueno, qué está cumpliendo con su… Mira, en este sentido es súper importante, digo, es como la supervisión es un tema fundamental, ¿no? Desde que defines el descriptivo del puesto, o sea, defines cuáles son las competencias, desde definir los KPIs de la posición, ¿no? O sea, ese es un básico, porque al final del día tú puedes decir, sí, padrísimo, yo quiero un community manager y quiero que haga A, B, C y D, pero te lo dan así, ¿sabes? O sea, así como de, pues mira, yo quiero que más o menos tenga esto, que pues pueda estudiar esto, al menos 3 años de experiencia, o sea, como que el más o menos no entra dentro de un proceso de selección realmente efectivo, ¿no? O sea, si realmente quieren tener una persona indicada en el puesto, y del tema lo meto aquí porque el tema de indicadores como tal, de los KPIs que tú determinas desde el momento que quieres esa posición, es fundamental. Nosotros llevamos un proceso, por ejemplo, en donde desde que entran entregamos objetivos, entregamos cuáles son los indicadores del puesto. A los 3 meses el supervisor debe de tener una retroalimentación formal con la persona para ver si esta persona está alcanzando o no los KPIs que se le determinaron desde un inicio, y posteriormente se viene una evaluación de desempeño semestral y la anual, ¿no? O sea, debe de haber un proceso en donde la supervisión juegue un papel muy importante, en donde los KPIs deben de estar súper definidos desde el inicio, justamente para que no queden esas lagunas, ¿no? Que de repente es así como de, pues no sé el alcance, y justo la gente que está ingresando, ya sea a agencia o a la empresa, no tiene claridad de los objetivos que se esperan de ellos. Es súper importante. Sí, yo coincido 100% y refuerzo el punto de trabajar en conjunto y en dupla con recursos humanos, justo para definir estos perfiles que se necesitan. Entonces, cuando se abre una vacante, el gerente que está tratando de contratar, realmente platicar con recursos humanos y en conjunto co-crear cómo va a ser ese perfil, porque no podría estar más de acuerdo que el más o menos ya no aplica y es malísimo, porque le hace daño a la empresa, le hace daño al equipo que contrata, le hace daño a la persona contratada, porque va a hacer un trabajo que tal vez no le gusta, no está listo, no tiene todos los skills que se necesitan, y además a mí me gusta mucho fomentar el feedback de un gerente hacia sus recursos y viceversa. Entonces siempre se necesita un diálogo y siempre se necesita un feedback en el momento cuando algo está pasando, para que se pueda poner en un contexto real y para que se puedan tomar insights, oye, es que hiciste esto, pero lo hiciste mal, o como contestaste a este mail no está correcto, tu postura en esta junta no me gustó, ¿por qué? Y de ahí ya se van a ver inmediatamente las acciones para que no le caiga encima al final de año, es que tú no cumpliste con tus KPIs, pero yo ni sabía cuáles eran mis KPIs. Yo voy a agregar, el feedback creo que es fundamental. Lo otro es los KPIs, o sea, la marca tiene objetivos, nos los ponemos nosotros y no están aquí, y es obligación del equipo llegar a esos objetivos, ¿no? Pero por otra parte yo los torturo con ¿qué aprendimos? O sea, se vale
hacer cosas, creo que, y hoy esto es como filosofía mía, hacemos, aprendemos y actuamos diferente porque aprendimos. Entonces, permanentemente en este ciclo de aprendizaje en el que todos estamos, y particularmente en digital, y donde además tenemos números para monitorear cómo nos está yendo, digo, no es arbitrario, me gusta o no me gusta, es tenemos tantos me gusta, ¿no? Entonces, dentro de eso, creo que es lo que delimita, digo, que esta figura pueda crecer, y bueno, y obviamente con los resultados. Pues eso, ¿no? Alineación de expectativas, mucha comunicación entre el equipo, dejar muy claro qué va a hacer, qué no va a hacer. Y al final del día este periodo de evaluaciones, ¿no? De sentarse, de comunicar, estamos enfrente y nos estamos comunicando por WhatsApp, ¿no? Hablemos, tengamos una junta humana y digamos qué está mal, qué está bien abiertamente y seamos muy claros, ¿no? Y creo que también es importante decir, hay job descriptions, pero también es bueno de repente tener un job description para cada posición que se abre, ¿no? Y eso creo que es importante porque no creo que la mayoría lo hagamos, hay un job description de community manager, listo, ¿no? O sea, necesitamos uno nuevo, ese es el job description. No, o sea, creo que ahí hay que empezar a mejores prácticas, ¿no? Empezar a crear job descriptions para cada marca, y lo digo yo como agencia, ¿no? O sea, cada cliente nuevo tendría que tener un job description nuevo. ¿Cuáles son las mejores prácticas en la actualización del trabajo del gestor de comunidades? Ejemplos. ¿Cómo debe actualizar la agencia o marca los conocimientos? Creo que ya lo hablamos ahorita, temas de feedback. Se tiene que reevaluar la compensación de los gestores de comunidades, sueldo fijo más variables. Pues sí, definitivamente el tema de compensación pues es un tema. Es una posición que, como mencionábamos anteriormente, pues es una posición estratégica, ¿no? Dentro de la organización, de cualquier organización. Creo que la parte variable juega un papel importante porque sí, ya no es como dar una compensación tradicional en donde tienes un sueldo fijo y ya es como, ya lo tienes ganado prácticamente, a empezar en este esquema de compensación variable en donde justo si estamos trabajando por objetivos, pues entonces metes una compensación variable en donde incluso puede ser mucho más atractiva para la persona y que ya creas estrategias de retención, ¿no? La parte de estar metiendo estos modelos es súper importante, es básica dentro de este tipo de nuevas posiciones en donde sí, ya no es como de ven, haz el trabajo del día a día, trabajos tradicionales, sino hoy en día ya es como, es un trabajo totalmente diferente, tienes que retar a las personas a que puedan traerte nuevas ideas, nuevas propuestas, y ese reto está ligado con la compensación. Entonces meter esquemas variables es la opción, totalmente. Creo que quedó clarísimo también. Muy claro. Y es muy importante lo que decíamos, o sea, es para los que no somos agencia, por ahí para los anunciantes, es importante que entendamos que si estamos pidiendo y estamos viendo que ya es un perfil mucho más estratégico, con mucha más experiencia, no le vamos a poder pagar lo que a un trainee que acaba de salir de la universidad, ¿no? Entonces esto también es bueno tenerlo claro cuando estamos presupuestando y, bueno, quiero 3 community managers, listo, ¿y cuánto es el fee? 30,000 pesos. Okay. Sí, incluso luego también hay tabuladores, ¿no? Que ya se manejan también por agencia, por puesto, por rol,